Tengo un mensaje, tengo una palabra de Dios, estoy seguro, estoy convencido de que tengo un mensaje de parte de Dios. Y podemos llamarlo el Dios que me ve y el Dios que me oye, ¿no? O el Dios que me ve y el Dios que oye y me ve, como quieras. Pero ese es el espíritu, ¿no? Y está dirigido a gente que ha atravesado algunos momentos duros en la vida, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Así que bueno, quiero que por favor puedas acompañarme en la lectura. Génesis, capítulo 16, el versículo... Bueno, el capítulo 16 voy a ir leyendo algunos versículos salteaditos. Espero que conozcas la historia, si no, ya te estoy dando el pasaje que es el capítulo 16 del primer libro de la Biblia, que es Génesis, para que vos lo puedas releer en tu casa. Acuérdate, nunca te quedes solo con lo que yo te comparto, después meditá sobre la palabra que se dio, volvé a leerla, volvé a pedirle al Espíritu Santo cuando la volvés a leer que te hable a vos puntual y específicamente alguna cosa que tal vez no salió en el mensaje, pero que Dios sí tiene para vos. Así que Génesis capítulo 16. Dice: Saraí, la esposa de Abraham, hasta acá no es Sara, sino es Saraí, y acá no es Abraham, sino es Abraham, ¿sí? Saraí, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Saraí le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Saraí. Ahí por el versículo 11 dice: Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Saraí le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Ahí junto al manantial que está en el camino de la región sur la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Saraí, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a tu autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Versículo 13 dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Capítulo 21 de Génesis también, ahí por el versículo 14, dice: al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Estos son unos 16 años después, más o menos. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir a mi hijo. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y dio de beber al niño. Es una historia que seguro la conocías, o tal vez el énfasis más grande de esta historia se hace en Abraham, en Sara. El énfasis más grande se hace en todo lo que Abraham y Sara vivieron, cómo ella pudo concebir. Pero yo sentía que el Señor hoy quería hablar más particularmente con esta historia a
gente que se ha sentido como Agar, ¿sí? De una manera muy particular. Saraí no podía tener hijos. Saraí le recomendó a su marido que se acueste con su esclava. El resultado es el que contamos. Y tiempo después, aunque Agar quiso escapar y volvió, muchos años después, Sara otra vez vuelve a querer expulsar de su presencia a Agar, y en este momento con su hijo. Y toda esta historia que envuelve a Agar es una historia para prestar atención, como el Señor un poco me mostraba a mí, y hacer énfasis en las Agares, o en las veces que nos sentimos como Agar. Ese es mi tema hoy. Agar no fue consultada si quería acostarse con un viejo como Abraham. Nadie le consultó si ella quería tener relaciones con un viejo. Y hay que decir las cosas como son. Ella era más joven y él era un viejo. Nadie le consultó si quería vivir esa experiencia. Sin embargo, la hicieron vivir esa experiencia. Agar no fue consultada si quería ser madre. Nadie le preguntó. Sin embargo, empezó a vivir una etapa de su vida como consecuencia de lo que le hicieron vivir. Pero nunca ella fue consultada. Agar es la respuesta que nace de una imposibilidad propia de Sara, del sentimiento de no poder tener lo deseado de Sara, de la falta de fe y de la falta de paciencia de Sara. Pero la falta de fe, la falta de paciencia, la imposibilidad de Sara hacen que Agar experimente y viva cosas que ella nunca fue consultada y tal vez jamás pensó en su vida que podían ocurrirle. Así que Agar es el resultado de errores ajenos. Agar es el resultado de los errores heredados. Agar hereda los errores o paga las consecuencias de los errores de falta de fe, de falta de paciencia, de sentimiento de imposibilidad de Sara. Ella experimenta en carne propia los errores de un tercero. Así que seguro yo sé que hoy le estoy hablando a muchos de los que están conectados, las más de 60 familias que están conectadas ahí. Yo sé que a muchos les estoy hablando. Seguro vos experimentaste en algún momento de tu vida, esto es lo que yo percibía en el Señor, que experimentaste en algún momento el tener que estar viviendo o padeciendo, experimentando en carne propia los errores ajenos, los errores de otros, los errores de alguien que no tuvo fe, no tuvo paciencia, no supo esperar en una palabra de Dios, quiso solucionar las cosas a su manera y en consecuencia vos sos la resultante de todo eso. A vos te pasaron un montón de cosas que son el resultado de los errores de un tercero. Y yo creo que hay muchas Agares en la vida, esto es lo que yo veía. Hay Agares en la vida. Hay gente que ha sido vista como esclava de sus padres, esclavo de sus hermanos, esclava de la familia, esclavo de su pareja, esclavos de sus amigos. Se han sentido que fueron tratados casi como esclavos, como que jamás nunca le consultaron cuál era su deseo o cuál era su voluntad. Ese es el perfil de lo que yo puedo ver en el Señor en este mensaje para hoy, para vos que estás escuchando del otro lado. Tal vez te sentiste así, como alguien que no tiene derechos, un esclavo que no tiene derechos. Alguien al que jamás nunca le consultaron qué quería. Sencillamente te quisieron obligar a vivir cosas sin consultarte si querías vivirlo o experimentarlo. Le estoy hablando a gente que tal vez solo la tuvieron en consideración cuando no hubo más remedio. Bueno, ya que no lo puedo arreglar yo y que no, a ver qué tengo a mano. Bueno, vení vos, hacelo vos, ayúdame vos. Y tal vez vos sos una de esas personas que se siente que es, bueno, me agarraron a mí, pero no porque hubieran pensado en mí, sino porque no había más remedio. Le estoy hablando a gente que le han hecho vivir cosas que no quería vivir. Que la obligaron a vivir cosas que no quería vivir. En su familia, en su casa, con sus amigos, en su pareja, en su trabajo. La obligaron a pasar por situaciones que no quería realmente vivir.
Le estoy hablando a gente que ha sido maltratada por envidia. Después por envidia ha sido maltratada. Resulta ser que me usaron como el último recurso, resulta ser que me vieron como una esclava, nadie me consultó, me hicieron vivir algo que no quería, pero salió bien y ahora encima soy la persona que carga con la envidia. Ahora tengo que sufrir que me envidien. Es una situación tremendamente incómoda la que vivió Agar y la que seguramente vos viviste. Si experimentaste algo de esto, vos sabés lo que se siente esto que te estoy diciendo. Gente a la que echaron u obligaron a que se vaya de su casa, o de sus empleos, o de su grupo de amigos, o de su lugar de pertenencia, o aún su propia pareja, la obligó a irse o la echó. Seguro, yo sé, que a alguien le estoy hablando, que hay Agares del otro lado, que tal vez no son la historia más linda de contar, pero lo vivieron, experimentaron todo esto. Ser obligado a vivir algo que no quisieron, ser envidiado después porque salió bien, ser despreciado, forzarme a irme, a alejarme, y de una manera tan injusta porque al final de todo eso fue consecuencia de otro. Estoy viviendo las consecuencias de otro, no paro de vivir consecuencias de los errores ajenos. Ahora, ahí te hablaba en la vida, pero quiero decirte que en la iglesia también hay Agares, porque están los dos perfiles. En la iglesia también ha habido mucha gente que se ha sentido o los han tratado como líderes y pastores, los han tratado como esclavos. Mañana te toca venir a limpiar el piso, nunca nadie le preguntó si quería. Mañana tenemos reunión de oración y tenés que venir porque si no venís entonces, nunca nadie le preguntó si tenía tiempo, si no tenía otra cosa que hacer. Me tenés que ofrendar porque tenemos que hacer tal cosa y vos tenés un buen trabajo. Nadie le preguntó si quería hacerlo. Gente a las que los han tratado como esclavos. Tenés que tener un grupo de crecimiento, pero yo no quiero. Bueno, pero acá hay que tener y vos tenés que tener también porque tengo que hacer crecer la iglesia yo. Y te lo ponen a uno a trabajar en algo que no quería. Eso también es un Agar. El sentimiento de sentirse esclavo. También hay Agares dentro de la iglesia, gente que le eligieron porque no había otro. Porque bueno, es el que tengo a mano. Jamás lo consideré como primera opción, pero siendo que no hay otro, bienvenido. Vení, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a cumplir tal servicio, tal ministerio. Hay Agares dentro de la iglesia, lamentablemente. Y tal vez vos sentiste eso dentro de la iglesia, que te sentiste que eras como un esclavo de algún líder o de algún pastor. O que eras el último recurso y sin embargo, o sea, que sabés que te vinieron a buscar, pero por último recurso, porque no había más nadie. Y eso no hay nada que te pueda hacer sentir peor. Qué feo que es. O gente a la que la ponen obligada a servir en algo que no quería. Ah, no, yo te veo cantar, listo, vos venían los músicos. Pero no quería, yo quería cantar en mi casa. O no, acá todos evangelizamos, así que te quiero ver el sábado en la calle, pero si no quiero, bueno, no importa, usted va igual. Qué feo que es cuando te ponen a hacer algo sin consultarte. En la vida y adentro de la iglesia es terrible también. Tratar a ovejas del Señor libres como esclavas. Bueno, a ver. Gente a la que pusieron a servir en algo de manera obligada, como que no hubiera ningún otro recurso, entonces háganlo ustedes y de obligado te pongo porque la iglesia no me está creciendo, pero te pongo a vos y cuando te ponen a vos el ministerio empieza a crecer y entonces después sos envidiado. Eso pasa en algunas iglesias, ha pasado. Bueno, yo no quería tener este grupo de discipulado o los jóvenes o los músicos, pero ahora que me pusieron como último recurso, resulta que ahora esto está prosperando, está creciendo y ahora soy envidiado por la misma persona que me puso. Eso pasa en las iglesias también. Hay Agares en la iglesia, hay gente que ha vivido el ser un Agar en la iglesia y ser despreciado porque ahora me va bien, ahora Dios me prospera. Porque en definitiva, para Dios yo no fui una casualidad.
Tal vez para otro dijo, bueno, este es producto de la casualidad, del último recurso, de un esclavo que puede salir. Y de pronto Dios te usa igual. Tremendo. Hay Agares también en la iglesia. Inclusive adentro de la iglesia tal vez te trataron como Agar. Te echaron. Te echaron porque vieron que te iba bien. Te echaron porque vieron una competencia en vos, que la gente comparaba. O tal vez te forzaron a salir, que es igual de malo. Te empezaron a hacer a un costado, te empezaron a no invitar a reuniones, te empezaron a alejar de un grupo y terminaste afuera de la iglesia y un día decís, bueno, me tengo que ir de acá porque esto es insoportable. Le hablo a los Agares también. ¿Estoy siendo claro? Si alguna vez te sentiste como Agar, te estoy hablando a vos, ya sea en tu familia, ya sea con tu pareja, con tu grupo de amigos, en el trabajo, o aún en el ministerio, aún en la iglesia, que es donde uno tal vez espera que sea el último lugar donde estas cosas puedan ocurrir. Pero sí ocurren, hay que ser sinceros, sí han ocurrido, sí ocurren, y tienen que dejar de ocurrir. Así que yo tengo, antes de seguir hablándole a Agar, es muy importante dar un mensaje a los que se comportan sentir, porque yo lo percibo en el corazón, que uno dice, hoy me está hablando fuerte, el pastor me va a hablar fuerte, ya sé cómo termina esto. Termino orando, llorando al Señor y Él me va a hablar, pero antes de seguir hablándole a ese, quiero hablarle a la Saraí de la vida, a la Saraí de las iglesias, porque es bien importante. Quiero darles 5 mensajitos para que se sepan, para que queden bien claros, porque son importantes. El número 1, resolver mi esterilidad material o espiritual, queriendo hacer parir las promesas que Dios me dio a mí en otros, solo genera problemas. Querer hacer que lo que yo no pude ver de Dios en mi vida, lo haga otro, genera problemas. Las promesas de Dios son individuales. Y lo digo para los dos ámbitos, porque hay Saraí, como les dije, en los dos ámbitos. Tal vez como papá no te pudiste desarrollar, no pudiste tener un título académico, no pudiste tener un buen trabajo, no pudiste comprar tu casa y entonces le transferís a tus hijos toda esa carga. Y querés que ellos tengan todo lo que vos no pudiste tener, pero que era para vos. Eso genera problemas. Adentro de la iglesia lo mismo. Si sos un pastor, que la iglesia no te crece y querés poner a otros a parir lo que vos no pudiste parir, eso genera problemas. Genera problemas. Genera siempre problemas. Nunca traslades lo que Dios te pidió a vos a otro, es para vos. Es para vos y tenés que tener fe y paciencia en que si Dios te lo prometió, lo va a hacer. No inventes cosas. No hagas que otros tengan lo que vos no pudiste tener. No les transmitas la palabra tuya a otro, es para vos. Amén. No seas una Saraí de la vida. Otra cosa, siempre que la costumbre y la lógica estén por encima de una palabra de Dios, nacerá un problema que vivirá en conflicto constante con la voluntad de Dios. Lo que Saraí hizo era una costumbre, había costumbres que podía uno dar a su esclava para tener hijos, la costumbre. Y además lo que hizo es la lógica, dijo, si yo no puedo, pero ella puede y ella me pertenece, entonces está bien. Pero el problema está en que cuando la lógica y la costumbre avalan algo que va en contra de lo que Dios me dijo que iba a pasar, siempre lo que nace de eso, siempre lo que nace de la lógica y la costumbre, contradice la palabra de Dios y peleará toda su vida contra lo que Dios te había prometido. Siempre. Siempre. Absolutamente siempre. Siempre vivirá en conflicto. Lo que Dios te dijo contra la costumbre y la lógica. No hagas nacer cosas de la costumbre y la lógica, porque va a ir en contra de lo que Dios te prometió, en contra de lo que Dios habló, y si lo habló va a pasar. Ese fue el número 2. El número 3. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Porque no debería llamarnos la atención que si hacemos vivir a alguien
cosas que no quería vivir, cuando las consecuencias de hacer vivir a alguien lo que no quería vivir aparezcan, esa persona nos va a odiar. Hay que ser sincero. Si no quería vivir ese hijo, ese cónyuge, esa oveja de la iglesia, no quería vivir lo que vos, eso a lo que vos lo obligaste a vivir, cuando veas el resultado, cuando vea a esa persona el resultado de que nace el producto de lo que no quería vivir, te va a odiar a vos por haberlo metido en ese problema. Te va a odiar. Si vos metiste a alguien en un problema y ahora aparece la consecuencia, la persona que carga esa consecuencia te va a odiar porque lo metiste vos en ese problema. Y hay que ser sincero. ¿Cómo no va a odiar a Agar a Sara si la metió en algo sin consultarle? Si la hizo pasar 9 meses de un embarazo, vómito, problema para dormir, dolores de cintura, el dolor del parto. Y ahora la responsabilidad de un hijo. Le hizo pasar de todo sin consultarle. ¿Cómo no la va a odiar? Tenemos que sincerarnos en esas actitudes de Saraí que tenemos cuando presionamos a la gente a que le pase algo y después no queremos que nos odien. Es injusto. Si yo le obligué a que viva esa situación tan incómoda, si está viviendo las consecuencias de mi falta de fe, de mi falta de paciencia, de mis errores pasados, ¿cómo no me va a odiar? ¿Cómo no va a tener un sentimiento de desprecio para conmigo? Puede solucionarse pidiendo perdón siempre, ¿verdad? Y no volviéndolo a hacer, las dos cosas. Pero no podemos negar que pueda tener ese sentimiento esa persona. Es ridículo ignorarlo. O decir, bueno, tampoco tenés que sentirse así. ¿Cómo voy a sentirme? ¿Verdad? Ese sería el punto número 3. ¿Por qué nos desprecian? Bueno, hay que revisar. Hay que revisar si nos desprecian. Tal vez los pusimos a hacer cosas que no querían, tal vez los presionamos, tal vez los tratamos como esclavos, tal vez los tratamos como la última solución. Tal vez les transferimos todas nuestras imposibilidades. ¿Cómo no van a despreciarnos después? ¿Verdad? Bueno, 4. Y esto también es cierto. Es mucho más fácil echar la culpa de lo malo vivido que hacerme cargo de mis equivocaciones. Pero, aunque es más fácil, no es lo correcto. Saraí le dice a Abraham, vos me trajiste esta afrenta. Momento. No fue idea de Abraham. Entonces, qué fácil que nos es entrar en actitudes, y tenemos que revisarnos como iglesia y como seres humanos, qué fácil que es echarle la culpa al otro de los problemas que ocasioné yo, que generé yo. Es mucho más fácil, porque te deslinda de la responsabilidad, te deslinda de tener que pedir perdón, te saca la culpa porque uno echa como para el otro lado. Pero no es ni sano ni correcto, no es cierto. Es vivir una falacia, además de haber vivido una irresponsabilidad, ¿verdad? No es lo correcto, la idea no era lo que había que hacer, pero ahora ya lo hecho está, lo que me queda es pedir perdón y hacerme cargo de lo que quedó como consecuencia. Eso es ser un buen cristiano, eso es ser una buena persona. Eso es hacer lo correcto. El mensaje fuertecito, ¿no? ¿Arrancó? Pero es la verdad. Desde el principio que Adán le echó la culpa a Eva la serpiente, o sea, siempre echándose toda la culpa. ¿Y dónde está el sentido de responsabilidad y de decir, ok, la arruiné, pido perdón, y ahora no solo pido perdón, escucha, importante, no solo pido perdón, me hago cargo de lo que generé. Porque no alcanza a veces con pedir perdón de palabra, hay que hacerse cargo también. Eso es ser responsable, eso es estar arrepentido. Es decir, yo me equivoqué, la arruiné, ¿sabes qué? Te pido perdón, pero además vamos a lidiar con esto ahora. Porque yo lo generé, yo tengo que lidiar con esto. No te lo paso a vos. 5. La envidia.
jamás, nunca generará otra cosa que no sea separación y lágrimas. Lo que Sarai sentía era envidia. Ella tuvo un hijo y yo no. La envidia nunca provoca ninguna otra cosa que no sean lágrimas y separación. Si vos en el ministerio envidias a otro que le va bien, te vas a separar y vas a vivir amargado. Si vos en tu familia tenés uno de tus hermanos, o tu marido, o tu esposa, le va mejor que a vos, Dios le ha dado un don distinto, una habilidad diferente, y él tiene otra gracia y le va mejor, y vos lo envidias, te vas a terminar separando y vas a comer lágrimas. La envidia nunca genera ninguna otra cosa que no sea separación y lágrimas. Así que hay que terminarla con la envidia. Hay que aprender a celebrar lo que Dios le ha dado a otro. Hay que aprender a amar lo que Dios le ha dado a otro. Y hay que aprender a creer que si Dios se lo dio a otro, inclusive puede dármelo a mí también. En el caso de Sara, la diferencia era un tema de tiempos, no de imposibilidades. Dios quería darle lo mismo a Sara. Entonces, hay que cambiar, hay que dejar de tener envidia en esos corazones. ¡Wow! Cómo Dios usa fulano de tal. ¡Wow! Cómo prosperó fulano de tal. Mirá cómo le va en el trabajo. ¡Wow! Mirá la familia que tiene. Bueno, pero seguro algo malo debe tener. Y esas cosas que salen del corazón envidioso, ¿verdad? Dios lo usa, sí, pero hoy no estuvo tan bueno. Hay que dejar la envidia, porque la envidia provoca separación, división, lágrimas. ¿Amén? Ok. Ya le hablé a las Saras. A la Sarai, perdón, porque no era Sara todavía, era Sarai. Ahora quiero volver a Agar. ¿Estás ahí? ¿No te desconectaste todavía? Porque no te olvides de algo. Pararte en Agar nada más es pararte en ser víctima. Todos tenemos en el corazón a Agar y a Sarai. Todos fuimos alguna vez las dos cosas. No hay manera de que me digas que no. Todos alguna vez fuimos Sarai para alguien y todos alguna vez fuimos Agar, la Agar de alguien. Volvamos a la Agar. Quiero hablarle de nuevo a esa persona, a vos que te sentiste esclavo, que te sentiste que me eligieron como último recurso, que me obligaron a vivir lo que yo no quería, que estoy padeciendo las consecuencias de los errores de otro. Quiero volver a hablar con vos y quiero, para ir como cerrando, si querés, el tema del mensaje, quiero hablarte a vos para hablar con la palabra correcta, ¿no? Si vos te sentiste como Agar, para vos que te sentiste abusado. Porque esa es la palabra. Abusado o abusada. Quiero hablarle a corazones que se sintieron abusados. Y aún en su integridad física, gente que se ha sentido abusada también. Abusado en tu voluntad, abusado en tu físico, porque te obligaron a vivir cosas que no deseabas, porque todavía sentís rencor y vivís las consecuencias. O sea, sentís rencor porque hoy vivís consecuencias de lo que te obligaron a vivir. Hoy sentís todavía está ahí en el corazón ese odio y ese desprecio contra alguien que te hizo vivir algo que caramba, vos no querías vivir. Y quiero hablarte a vos. Quiero hablarte a vos. Yo muy fuerte siento al Espíritu Santo. Ahora va a ser algo corazón a corazón. Sé que del otro lado hay gente conectada que ha sido abusada o violentada en su voluntad. No es lo mismo, ¿no? Violentado en su voluntad, violentado en su físico, violentado en su psiquis, violentado en su corazón, abusado en su mente, en su corazón, en su cuerpo. A ellos quiero hablarle. Quiero decirte algo ahora. Así como hablé recién a la Sarai que podemos tener adentro o hablarle a quien te ha tratado así. Quiero hablarte a vos y quiero decirte que el desprecio a los demás y el odio a quien te hizo daño no es sano para tu corazón. No es sano para tu corazón estar odiando y estar despreciando al que te hizo daño. No es sano. No que yo no entienda lo que vos sentís, claro que lo entiendo. Ni creas que alguna vez no fui Agar para alguien. Claro que te entiendo. Por supuesto que te entiendo. Lo experimenté casi en todos los ámbitos de mi vida. Te entiendo. Pero que te entienda no quiere decir
que tengamos razón los dos en sentir eso. No es sano, no es sano, no es sano el odio y el desprecio hacia el que te ha hecho mal. No es sano para vos. El único que se hace daño con ese rencor y con ese odio hacia la persona que abusó de vos, aunque sientas que el sentimiento es correcto, no es sano. Tenés que aprender a perdonar. Tenés que aprender a perdonar. Tenés que aprender a perdonar. Y así como Jesús hizo en la cruz, dijo: Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Ni saben el daño que me han hecho. No saben lo que están haciendo y cómo han arruinado cosas por comportarse de esa manera. No es sano que te mantengas con desprecio y odio en tu corazón. Tenés que aprender a perdonar. Tenés que aprender a perdonar. Eso como punto número 1. Como punto número 2, déjame decirte algo. Huir nunca es la salida. Huir no es la salida. Huir no es la salida porque huir no borra el pasado. Huir tapa el pasado, pero no lo borra. Entonces tampoco huir es la salida. Huir de la situación, huir de la gente, aislarte, no es la salida. No la es. La salida es buscar que Dios pueda sanar tu corazón. Que Él pueda curar tu corazón de esas heridas que te han hecho. Huir no es la salida. Tenés que buscar que el Espíritu Santo traiga un consuelo a tu corazón y trabaje en tu corazón para sanarlo. Tenés que aprender a relacionarte con el Espíritu Santo para pedirle que sane tu corazón. Tenés que aprender a orar y decir: yo no sé cómo funciona, pero sé lo que siento. Y siento esto, que tengo ganas de salir corriendo, de huir, de ir a donde nadie me conozca, de estar encerrado y que nadie me vea. Pero como no lo puedo solucionar, te pido, Espíritu Santo, que hagas algo en mi corazón. Huir no es la salida. Andar errante por la vida en un desierto sin Dios tampoco es solución. Si a vos te hicieron en la iglesia esto o me hicieron aquello en la iglesia, o es cierto, yo me sentí un Agar aún dentro de la iglesia, pastor, esa es la verdad, huir a un desierto lejos de Dios tampoco es la solución. No es la solución alejarte de Dios. Lo que te haya hecho una Saraí no es culpa de Dios. Dios no se lo pidió. Cuando Dios habló con Saraí, le dijo: no tenés que meter a Agar en esto es un tema entre vos y yo. No es Dios el culpable, no tenés que irte a vivir separado de Dios. No es la solución ir a vivir una vida errante, sin dirección, separado de Dios. No es la solución. Al contrario, tenés que pedirle al Señor cómo hacer para vivir ahora con esto que te pasó, sin que vos lo pidas. Porque aunque padre y madre te dejen con todo eso, Jehová te recogerá. Él nunca te va a dejar solo. Jamás. Jamás. Y Él sería incapaz de dañarte. Incapaz de dañarte. Si te dañaron, no fue Dios. No fue Dios. Número 4. Si todas las situaciones que has vivido te han hecho sentir que no tenés recursos suficientes como para seguir viviendo, o sea, no sentís ni el deseo de poder vivir, sentís que no podés vivir más así, que no podés vivir sencillamente. Agar estaba con esa agua y con ese pancito y cuando se terminó dijo: no tengo lo suficiente para seguir viviendo, no puedo más, no voy a poder. Te pido que no hagas lo que hizo Agar, que no te abandones a morir, que no te abandones a la depresión, que no te abandones a la angustia, porque todavía Dios puede hacer algo, porque Dios no te abandonó, porque Dios no te echó, porque Dios no te obligó a huir, porque Él todavía puede hacer algo con vos. Dios puede hacer lo imposible, Dios puede devolverte las ganas de vivir, Dios puede hacerte vivir una vida abundante, plena. No te abandones a morir, no te abandones a la depresión. Como último punto de esto, lo que quiero decirte es lo siguiente: la historia no termina con un Dios que no ve y un Dios que no oye. Por el contrario, la historia termina con un Dios que escucha, con un Dios que ve, pero con un Dios que hace en consecuencia. No es cierto que Dios no ha visto, no es cierto que Dios no ha escuchado. Él está por hacer algo. No te abandones. No permitas el odio en tu corazón. No escapes, no huyas. No te escapes de Dios, no te alejes de Dios. Esas no son las salidas. La salida está en saber que Dios te ha oído cada llanto,
Cada lágrima, aún de lo que te han hecho vivir y de lo que estás padeciendo hoy como consecuencia, Él ha oído cada lágrima. Y Él te ha visto tu condición, Él conoce tu condición y Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Él no se va a quedar de brazos cruzados viendo esta situación y no hacer nada por vos. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Y quiero decirte qué va a hacer. Quiero anunciarte o comunicarte 10 cosas que Dios puso en mi corazón para terminar. Que Dios va a hacer con vos, que te sentiste como Agar. En tu casa, en tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, en la iglesia, donde sea que te hayas sentido así. Quiero anunciarte que ahí donde estás, aún en un desierto de soledad, vas a encontrar el manantial de vida y vas a encontrar en medio de tu soledad la esperanza que solo Dios puede darte. Te lo anuncio proféticamente porque te está por pasar. Aún en el medio de esa soledad, Agar encontró ese manantial. Esa agua de vida. Aún en el medio de la soledad, del destierro, del huir, del odio, de la envidia, del no saber cómo puede ser que todo esto yo no lo elegí. Aún en medio de todo eso, Jesucristo va a encontrarte. Te lo digo, Jesucristo va a encontrarte aún en el medio de todo eso, porque Jesús no vino a los que estaban sanos, vino a los que estaban enfermos, vino a los que estaban heridos, vino a los que estaban en problemas. Él va a encontrarte aún en el medio de todo eso, aunque te sientas sola, Él va a encontrarte. Él va a encontrarte. Quiero anunciarte que Dios no pasó por alto nada de lo que te hicieron y viviste. Nada, nada. Porque no solo conoce tu nombre, conoce también tu condición. Cuando el ángel se le presentó a Agar, le dijo, la llamó por su nombre y por su condición. Dios conoce tu nombre, te conoce por nombre. Para Dios no sos un número, sos un nombre, sos una persona. Y Dios conoce tu condición. Y no va a pasarlo por alto. No pasás por alto a Dios. Yo sé que cuando a uno lo tratan como un Agar, uno siente que se siente que es un número más en el mundo. Se siente que nadie va a poner la vista en ellos, porque la única vez que pusieron la vista en mí me la hicieron pasar mal. Nadie me va a considerar. Bueno, déjame decirte que Jesús no es así. Que para Él no vas a pasar por alto, para Él no sos un número, para Él sos una persona. Él conoce tu nombre, Él conoce tu situación y Él va a hacer algo con tu situación. Él va a presentarse a tu vida aún en medio de esta situación. No solo eso. Quiero anunciarte también que vas a dar a luz el resultado de ser oída por Dios, ser oído por Dios. Y va a pasar en los próximos meses. Antes de que termine el año, vos vas a dar a luz el resultado de haber sido oído por Dios. Ese nene, el Señor, cuando el Señor se le apareció, le dijo, se va a llamar Ismael, que Dios te oyó. Dios oyó, Dios escuchó tu oración, Dios escuchó tu llanto, Dios escuchó tus lágrimas, Dios escuchó tu angustia, Dios escuchó todo lo que te ha pasado. Dios te escuchó orar, Dios te escuchó pedirle y en los próximos meses vas a dar a luz el resultado de que Dios te oyó. En los próximos meses cargarás en tus brazos la respuesta de Dios a tus oraciones en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor tan grande, donde vos reconoces todo lo que te ha pasado en la vida, que te pareció injusto, pero que lo pusiste en las manos de Dios. En los próximos meses vas a estar cargando una respuesta de Dios en tus manos. Y podrás decir, Dios me oye. Verdaderamente Dios me ha escuchado. Verdaderamente Dios me escucha. Va a pasarte en los próximos meses. Quiero pedirte que vuelvas al camino correcto, que dejes la soledad, que dejes el aislamiento voluntario, porque en unos meses vas a ver entonces esa respuesta de parte de Dios. Esto te lo pido. Deja ese aislamiento voluntario, depresión, deja esa depresión. Porque Dios va a contestarte tus oraciones. Dios va a contestarte tus oraciones. Déjame decirte, anunciarte algo más, que no solo vas a saber que Él te oye y Él te ve, vas a poder verlo personalmente actuar a tu favor. Si hay algo que experimentó Agar en esa plena crisis,
es que no solo Dios la oyó, dijo, caramba, Dios me ve y ahora yo lo veo a Él. Vas a experimentar no solo que Dios te oye y Dios te ve, sino que vas a poder ver cómo Él hace algo por tu situación, por tu condición. Él hace algo drástico, exagerado, dramático a favor tuyo. Él va a hacer algo y vos vas a verlo con tus propios ojos. Él va a hacer algo grande, dramático, exagerado, como solo Dios sabe hacerlo. Y no solo sabrás que Dios te ve y Dios te oye, sino que podrás ver con tus propios ojos cómo Dios hace algo por vos. Gloria a Dios. Otra cosa que estás por experimentar que es impresionante. Como vas a lograr, como vas a descubrir en los próximos meses, que Dios te oyó, que Dios te ve, y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, vas a conocer a Dios. La sumatoria de esas cosas a mí me da después del igual que vas a haber conocido a Dios. Tal vez no conocías a Dios. Tal vez todo lo que habías vivido, seguramente, esto es así, de hecho, todo lo que habías vivido te había nublado la vista para poder conocer a Dios. Tanto dolor, tanta angustia, tanto maltrato. Te había hecho ver imposible a Dios. No poder conocer a Dios, porque es difícil conocer a Dios a través de todos nuestros malos momentos, ¿no? Pero como Dios va a cambiar eso, en la medida en que vos te vuelvas a Él, que vos le vuelvas a orar a Él, que vos le vuelvas a pedir a Él, que vos desees abandonar ese odio, ese rencor, ese querer huir de todos lados, esa reclusión, ese aislamiento, en la medida que vos avances en esa dirección, Dios va a ir acompañándote y vos vas a poder conocerlo como el Dios que te puede traer consuelo, como el Dios que te ve, como el Dios que te oye, como el Dios que te saca, como el Dios que está contigo, como el Dios que es personal. Será tu Dios. No el Dios de tus padres, no el Dios de algún conocido, no el Dios del que te predicó, será tu Dios personal. Vas a conocerlo como tu Dios personal, no el Dios que predico yo, el Dios que vas a vivir vos mismo. Vas a conocerlo. Quiero anunciarte esto que es extraordinario, que el Señor me dijo. Estás próximo o próxima a dejar marcada la historia con el testimonio de tu experiencia con Dios. Poderosísimo es esto. Agar en ese pozo dijo, a este pozo le voy a poner nombre. Este pozo va a llevar el nombre de mi testimonio hoy con Dios. Del yo haber conocido a Dios, del yo haber descubierto que Dios sí escucha mi oración, que Dios sí está viendo mi condición y el haber visto con mis propios ojos que Dios hace algo por mí. Este pozo le pongo nombre y ese pozo sigue hasta hoy con el mismo nombre. Eso significa que el testimonio que Dios va a darte en tu vida va a marcar la historia. Y muchos predicarán y vivirán del testimonio que vos estás por vivir en los próximos meses. Te lo anuncio de parte de Dios proféticamente. La sanidad de tu corazón será tan extraordinaria que será testimonio por generaciones. La manera en la que Dios va a sacarte de ese desierto, de esa soledad y de esa angustia será tan extraordinaria que va a recorrer el mundo tu testimonio. Podrás contar tu testimonio a las generaciones y las generaciones contarán tu testimonio como el de Agar. Agar es el testimonio viviente de que Dios habla, de que Dios ve y de que Dios hace. Y lo mismo va a pasar en tu vida. Marcarás la historia y hablarán de tu testimonio como hablan hasta hoy el testimonio de Agar. Sencillamente quiero decirte, no temas. No temas, me decía el Señor. Transmitirles esto, decirles que no teman. Que no tengas miedo, que no permitas que el miedo te abrace en este momento y en esta situación. No permitas que el miedo te abrace. Lucha contra el miedo en oración. No permitas, no tengas miedo. Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. En la medida en que vos puedas entregar todo esto, a medida que vos puedas entregar todo esto, el odio, el rencor, la angustia, la soledad,
En la medida que vos vas soltando todo eso en las manos del Señor y dejás todo eso en las manos del Señor, voy a decirte algo que te va a ocurrir. Tu vista se va a abrir a la realidad de todas las oportunidades que tenés cerca que Dios va a usar para tu bien. Agar, después de haber escuchado lo que Dios le dijo, después de haber visto que Dios la guardó, que Dios no iba a dejar que se pierda ni ella ni su hijo, dice que sus ojos fueron abiertos. Y aún en medio de plena necesidad, en plena necesidad de un desierto, sus ojos fueron abiertos a la realidad de que Dios la veía y que Dios la oía, y lo próximo que vio cercano a ella fue agua. Eso es lo que te va a pasar. Dios va a limpiar tu vista de ese odio, de ese rencor, de esa angustia, de ese desconsuelo, de esa bronca que da que te hayan hecho vivir algo que no querías vivir, de esa bronca que te da el vivir las consecuencias de los errores de otros. Cuando Dios limpie tu vista de todo eso, vos vas a poder ver que cerca tuyo hay soluciones para el cambio de tu situación. Que tan cercana estaban esas soluciones, solo que no se veían porque había tanta angustia y tanto dolor y tanta situación que te nublaron la vista. Pero Dios va a limpiarte la vista, te va a permitir tener una vista clara para que vos puedas ver la solución que está cerquita a tu mano, que Él la puso cerquita de tu mano. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Y tendrás, déjame decirte como último, tendrás lo necesario para vos y para tu familia. Porque así fue. No solo Agar no se murió, sino que su hijo tampoco, aunque ella fue a entregarse al desierto. Como contaba la historia, como podés leerlo en Génesis 21, ella en el desierto en un momento dejó a su hijo debajo de un árbol y se alejó, porque en su corazón dijo, no lo quiero ver morir. O sea, estaba convencida que ella y su hijo iban a morir, que no había solución. Para ella, para su familia, para su descendencia no había solución. Lo que ella no sabía es que donde depositó ese hijo es un árbol que crece y da fruto aún en el medio del desierto, en el medio de la soledad, en el medio de la sequedad, en el medio del calor que te abraza y que no te deja sobrevivir. En medio, abajo de ese árbol es donde depositó a su hijo. A veces nosotros nos queremos abandonar a morir, pero no vemos que Dios no nos va a dejar morir nunca. Y Él puso un árbol que crece en el medio de la sequedad, en el medio de la soledad, para que sea nuestro amparo. Y va a limpiar nuestra vista para que podamos ver que hay solución. Y como la historia bien cuenta sobre Agar, la historia bien contará sobre vos. No solo no vas a morir vos, sino que no va a morir tu familia. No solo no vas a pasar necesidad vos, sino que no pasará necesidad tus descendientes. Te lo digo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo oro ahora por cada uno de los que está del otro lado. Por cada uno, Señor, de los que se ha sentido como Agar. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo ahora lleve consuelo a cada corazón. Que tu Espíritu Santo ahora lleve sanidad a esos corazones. Que tu Espíritu Santo sane esos corazones que fueron abusados, violentados en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Yo te pido que los sanes, que quites todo sentimiento de rencor. Ahora en el nombre de Jesús salga todo sentimiento de rencor, toda falta de perdón. Ahora te hago libre en el nombre de Jesús de ese sentimiento. Te hago libre del deseo de querer huir. Te hago libre en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu Santo viene a cubrir cada espacio que queda vacío para darte su consuelo, para darte su amor, para darte su claridad, su visión, su guía, su dirección. En el nombre de Jesús. Aún oro por vos, Marcela, una mujer rubia. Creo que Marcela es tu segundo nombre, que estás ahora mirando la transmisión con alguien, que fuiste abusada. Oro por vos también, que seas libre en el nombre de Jesús de ese dolor y de ese rencor. En el nombre de Jesús. Padre, sea hecha tu voluntad en cada uno de los que está mirando hoy esta transmisión. Sánalo, Señor. Sana, Señor, cada corazón que se ha sentido en esta condición. Para que cuando salgamos de esta cuarentena salgamos caminando en libertad, en amor, sin rencor, sin presiones. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.